Una mujer enfrentándose a un rey en una obra griega. Antígona es una tragedia ateniense escrita por Sófocles, siendo la segunda obra más antigua que sobrevive de este autor. Sófocles era un poeta de tragedias griego, nacido en el 466 a.C. En el 468 se dio a conocer como escritor en un concurso anal en Atenas, ganando el mismo. Estudió música, atletismo y baile. Sófocles escribió más de 120 obras, de las que al día de hoy tristemente solo han sobrevivido completas 7: Áyax, las Traquinias, Filoctetes, Electra y la trilogía de Edipo, Edipo en Colona, Edipo Rey y Antígona. Es uno de los tres grandes tragedistas griegos de los que mínimo han sobrevivido una de sus obras a nuestros tiempos. Las obras de Sófocles sirven como registro de cómo era el teatro griego, además de la política y la sociedad de la Grecia de ese momento. A él se le debe la introducción de un tercer personaje en escena y el agregar complejidad psicológica al héroe de la trama. Para comprender la historia, primero hay que comprender el contexto histórico en el que Sófocles escribió la historia de Antígona. La obra fue escrita en el año 441 a.C., 2 años después de la cruenta batalla sucedida entre el líder de los aristócratas, Tucídides, y el líder de los demócratas, Péricles, así como 9 años antes de la terrible guerra del Peloponeso. En esa época, la democracia se estaba consolidando, los dirigentes eran elegidos por hombres libres y se excluyen a las mujeres y a los esclavos de las decisiones. En la obra se hace evidente que la mujer estaba totalmente al margen de los asuntos políticos, pues no eran consideradas como ciudadanas, mostrando un evidente conflicto entre la ley de los dioses y la ley civil, presentando dos tipos de mujer. Ismene es el prototipo de la mujer de la época, incapaz de luchar contra los hombres siendo obediente a las órdenes para no romper la ley, y Antígona, una mujer de gran valentía para defender los valores humanos y las leyes de los dioses, aunque tenga que enfrentarse a su propia muerte. Los personajes principales presentes en la obra son Antígona, hija del rey Edipo, hermana de Polinices, Eteocles e Ismene. Enfrenta la autoridad de su tío y es considerada una heroína, símbolo y defensora de las leyes divinas, cuyos actos se mueven por el respeto a los dioses y el amor a la familia. Deja ver el ideal del personaje femenino. Creonte, actual rey de Tebas, hombre de Estado, que siente la obligación política y el orden de la ciudad están por encima de todo. Ismene, hija de Edipo, trabaja como complemento a Antígona y presenta el contraste que existe entre las diferentes respuestas al decreto real. Hemón es el hijo de Creonte y Eurídice. Está comprometido con Antígona y se quita la vida al enterarse de que ésta se ha suicidado. Tiresias es un anciano divino y ciego que aconseja a Creonte y le advierte de sus errores y de las posibles represalias. Ya con todo este contexto en mente, podemos pasar a resumir muy brevemente la obra. La desdichada Antígona se lamenta con Ismene, su hermana, por la muerte de sus dos hermanos, Polinices y Eteocles, a manos del otro por el trono de Tebas. Su tío, Creonte, el nuevo rey, ha ordenado que no se realicen actos funerarios al cuerpo de Polinices para que no pueda descansar eternamente en paz. Ante esto, Antígona pone el deber familiar sobre las leyes del Estado y escondidas le da sepultura a su hermano. Esto es llevado a oídos de Creonte, que manda capturar al culpable. Más adelante, Antígona es capturada cuando intenta sepultar por segunda vez el cuerpo de Polinices. Mientras es interrogada, trata de librar de los cargos a su hermana, pues era acusado de cómplice. Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, intenta que su padre perdone a su prometida, pero su padre decide enterrarla viva con comida y agua suficiente para lavarse las manos y no ser el culpable de su muerte, a sus ojos. Tiresias advierte a Creonte que lo que ha hecho ha desatado el malestar de los dioses y tiene que remediar lo que hizo, pero el rey piensa que es un engaño y el vidente se enfada, y éste le advierte de la pérdida de su hijo. Más tarde, un mensajero llega al palacio con la noticia de que tanto Antígona y Hemón han muerto, este último por intentar matar a su padre. Cuando el rey regresa con el cuerpo de su hijo, también descubre el cuerpo de su mujer, que se ha suicidado, mientras este último se culpa por todo lo que ha causado. ¿Qué podemos analizar de todo esto? Para empezar, si seguimos en orden de lo más evidente a lo menos evidente de los puntos que toca Antígona, está el contexto religioso político.
En el conflicto, ¿a qué se debe obedecer al tomar decisiones? ¿Las leyes divinas o las leyes creadas por los hombres? Las civilizaciones antiguas, si mal no recordamos, se regían por leyes y tradiciones religiosas, que en la obra lo encontramos en la figura idealista de Antígona, que pone en peligro deliberada su mente, su vida, porque lo único que le importa es adherirse a los preceptos morales de su familia, la sociedad y los dioses. La misma Antígona lo dice en uno de los diálogos. No he creído que tus decretos, como mortal que eres, puedan tener primacía sobre las leyes no escritas, inmutables de los dioses. No son de hoy ni ayer. Esas leyes existen desde siempre, y nadie sabe a qué tiempo se remontan. Por el contrario, en el contexto en el que está escrita la obra, se presenta la influencia de las leyes humanas para gobernar, manifestado en la obra en el papel de Creonte, un ser despiadado que solo tiene en cuenta las necesidades de la fuerza física y la conveniencia política. En sus diálogos deja anotar esto, como cuando dice: «Pero, ¿es que me van a decir los ciudadanos lo que he de mandar? ¿He de gobernar esta tierra según otros o según mi parecer? La ciudad, pues, ¿no ha de ser de quien la manda?». La obra muestra las consecuencias terribles que pueden resultar de la falta de respeto por la ley divina y la necesidad de equilibrar la ley humana con la moralidad. Otro punto que marca la obra es el papel de la mujer en la sociedad. La obra pone en juego el papel de la mujer en la sociedad griega, donde la mujer era vista como una propiedad sin derechos, limitadas por las normas sociales. Aquí la importancia del papel de Antígona e Ismene, siendo Ismene la que representa a la mujer griega de la época, siendo dócil y aceptando las órdenes de Creonte. Por otro lado, Antígona es una mujer valiente y decidida, que se opone a la autoridad del rey para cumplir con sus deberes familiares y religiosos. Creonte dice: «Mientras yo viva no mandará una mujer». También la obra muestra la autoridad y el abuso de poder por parte de los líderes políticos y la necesidad de equilibrar la autoridad con la justicia, con Creonte representando a un líder autoritario que se niega a escuchar las voces disidentes y castiga a Antígona con la muerte por su desobediencia. Sin embargo, al final de la obra, Creonte se arrepiente de sus acciones y acepta su responsabilidad en la tragedia. Para ir terminando, tristemente los conflictos y dilemas que plantea la obra de Antígona siguen estando presentes en las sociedades de hoy, lo que convierte a Antígona en una obra vigente a pesar de haber sido escrita hace más de 2000 años, por lo que todavía es estudiada en los planes académicos de nuestro país, permitiendo a los jóvenes reflexionar sobre estos temas y servir como un eje de cambio para futuras generaciones.